Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, de acuerdo, vamos a realizar la clase correspondiente al curso de trigonometría en esta semana número 3, que corresponde justamente al tema de ángulo doble, ¿de acuerdo? El tema justamente tiene como propósito usar las fórmulas fundamentales de ángulo doble en la resolución de problemas. La meta para el siguiente ETI es de 80%, así que por favor te pido que prestes toda la atención para justamente resolver las dudas que tengas con este tema. Sí, no dudes por favor en consultarme posteriormente alguna inquietud que de repente por ahí te haya dejado esta explicación. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. El tema de ángulo doble, chicos, ¿de acuerdo? Es un tema que se suele utilizar muchas veces en lo que es el curso de física, cuando por ejemplo me piden calcular el alcance horizontal de un móvil, ¿de acuerdo? En el tema justamente de caída libre. Bien, ahí es donde nosotros vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Por primera vez, entre comillas, lo que vendría a ser el ángulo doble, ¿de acuerdo? No obstante, posteriormente, en temas futuros, ¿de acuerdo? Que son más complejos de la física, también vamos a utilizar muchas veces lo que es el criterio del ángulo doble, ¿de acuerdo? Así que por aquí una breve introducción de cómo nosotros en la vida diaria también o en la vida cotidiana vamos a utilizar esta fórmula, ¿de acuerdo? Bien, centrándonos, perdón, en el tema de lo que vendría a ser ángulo doble, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener fórmulas básicas y una que otras auxiliares que tienen que ver justamente con el ángulo doble, ¿de acuerdo? Así que préstame mucha atención, por favor. Ya sabes que la clase siempre va a ser lo más explicativa, ¿de acuerdo? Y dinámica posible para que justamente tú puedas entender todo lo que se explica, ¿de acuerdo?, en la clase. Bien, con respecto al seno del ángulo doble, chicos, tenemos la fórmula que nos dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado porque en la fórmula, ¿de acuerdo? En la fórmula nosotros vamos a tener un ángulo doble, ¿de acuerdo? Pero en su desarrollo vamos a colocar la mitad del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado primero con esa situación, ¿ya? Y segundo, es que el error común del estudiante es que se olvida de ese 2 que está al inicio. Por favor, no te puedes olvidar de ese 2 que está al inicio, ¿de acuerdo? Ese 2 que está al inicio justamente nos va a permitir, ¿de acuerdo?, conocer lo que es la fórmula del ángulo doble como tal, ¿ya? Y muchas veces, ¿de acuerdo?, en algunos ejercicios más avanzados, no necesariamente va a aparecer de forma directa. Entonces ahí hay que adaptarlo un poco y todo lo demás. Pero, volviendo nuevamente al caso, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, de que tu fórmula siempre empieza con 2. Y segundo, de que el seno y el coseno en el desarrollo va a tener justamente la mitad del ángulo que tenías inicialmente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, voy a hacer la demostración solamente con el seno del ángulo doble. Análogamente se va a hacer el mismo criterio para las demás identidades de ángulo doble. ¿De acuerdo? Mira, nosotros debemos de recordar que el seno del ángulo compuesto, o sea, seno de x más y, tema de la semana número 1, nos decía que esto era igual al seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo por coseno del primero. ¿De acuerdo? El famoso sen cos 1, 2, 2, 1. ¿De acuerdo? Así lo habíamos aprendido nosotros. Pero si yo quiero un ángulo doble, entonces nosotros tenemos que ponernos en la situación en la cual uno de los ángulos se tiene que repetir 2 veces. Entonces vamos a suponer de que y se reemplace nuevamente con x.
el y se reemplace nuevamente con el x. Entonces, ¿qué es lo que obtendría cuando reemplace el y por el x? Obtendría lo siguiente. Obtendría que el seno de x más x, o sea, el seno de 2x, es igual a seno de x por coseno de x más seno de x por coseno de x. Y eso que está ahí, chicos, vendría a ser una suma de términos semejantes. Seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x, es 2 veces seno de x, ¿de acuerdo? 2 veces seno de x por coseno de x. Y como puedes observar, acabamos justamente de comprobar cómo se obtiene el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros vamos a demostrar cómo es que vamos a obtener el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, de esta manera, chicos, así como estamos haciendo la demostración con el seno del ángulo doble, vas a hacer posteriormente las demás identidades de ángulo doble que se presenten en este tema. ¿De acuerdo? Bien, nosotros nos vamos a enfocar netamente en la parte aplicativa, no nos vamos a enfocar en la parte demostrativa, ¿de acuerdo? Eso ya es criterio de cada uno, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en la parte netamente aplicativa, ¿de acuerdo? Para ello hemos planteado aquí algunos ejemplos, 4 para ser más específico, que son diferentes casos que se nos va a presentar de lo que vendría a ser el seno del ángulo doble, ¿de acuerdo? Vamos con el primer caso en la cual nos dice, ¿no? Seno de 74, ¿a qué es igual? Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, el seno de 74, ¿de acuerdo? Viene de la multiplicación de 2 por 37, ¿de acuerdo? Ah, ya, profe, entonces quiere decir que es el ángulo doble de 37. Claro, es el ángulo doble, de acuerdo, de 37. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar justamente esa información para poder aplicar aquí lo que vendría a ser nuestro ángulo doble. ¿De acuerdo? Decimos por aquí lo siguiente. Seno de 74 es 2 veces el seno de la mitad. No te olvides, seno de la mitad. La mitad de 74 es 37 por el coseno de 37. Aquí, curiosamente, coincide con que se van a formar ángulos notables, pero no siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Aquí, como si hay ángulos notables, pues tenemos, entre comillas, la obligación, ¿no? De poder aplicar lo que es ángulo doble, ¿de acuerdo? Perdón, ángulos notables, ¿de acuerdo? Entonces decimos por aquí, 2 veces el seno de 37. Seno de 37 es 3 quintos por el coseno de 37, que es 4 quintos. ¿De acuerdo? Y de esa manera, chicos, nosotros, en el caso, vuelvo a repetir, de que sean ángulos notables, lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Que, profe, siempre van a ser notables? No, no siempre. Ya eso va a depender del problema. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 por 3, 6, por 4, 24, sobre 5 por 5, que es 25. Y de esa manera nosotros podemos decir entonces que el seno de 74 es 24 sobre 25. ¿De acuerdo? Así de fácil, así de sencillo, chicos, se va a aplicar lo que nosotros conocemos como el criterio del ángulo doble. ¿Sí? Entonces hay que tener, por favor, bastante, vamos a decirlo así, criterio, ¿de acuerdo? Básico, elemental, a la hora de aplicar las fórmulas de acuerdo de ángulo doble, especialmente, ¿no? La del seno, como es el primer caso que estamos viendo aquí. Sí, chicos, vamos ahora con un segundo ejemplo, mira, el segundo ejemplo nos dice ¿a qué es igual 2 seno de 16 por coseno de 16? ¿De acuerdo? Como podemos observar, en primer lugar aparece el 2, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar aparece el seno de 16 coseno de 16.
O sea, profesor, esto que está aquí es el desarrollo de un ángulo doble. Entonces yo lo puedo volver a su forma original, diciendo que esto simplemente es el seno del doble de 16. Y el doble de 16, chicos, es 32 grados. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué pasaría si yo me encuentro con un ejercicio, por ejemplo, de la siguiente manera? Mira, me encuentro con el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Me dicen, ¿a qué es igual seno de 42 por coseno de 42? Profe, para que sea ángulo doble, falta el principio, que es que inicie con 2. Entonces, ¿cómo hago si no inicia con el número 2, pero tiene un parecido al ángulo doble? Entonces, ahí utilizas tu criterio básico, ¿no? El famoso quita y pon. ¿De acuerdo? Aquí vamos a colocar el 2 que necesitas, ¿de acuerdo? Pero para que no se vea afectado en tu ejercicio, porque así tal cual, si yo solamente le agrego el 2, tu expresión está alterada, ¿de acuerdo? O sea, está modificada. ¿Cómo hago para que esa modificación no se sienta? Así como has multiplicado por 2, tienes que dividir entre 2. ¿De acuerdo? De esa manera, ¿de acuerdo? En este caso, el 2 que tú has añadido, pues pasa desapercibido, ya que 2 entre 2 te va a dar 1, ¿no? Entonces, no se modifica en lo absoluto el ejercicio. Ahora sí, mira lo que tenemos por aquí arriba. Aquí arriba tenemos 2 veces seno de 42 por coseno de 42. Y otra vez aplicas el criterio, ¿no? Profe, esto que está aquí es el seno del ángulo doble. O sea, el doble de 42, que eso me vendría a dar 84 grados. Pero no te olvides, ¿de acuerdo? Has dividido sobre 2, entonces será el seno de 84 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, mira la diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuando ya te dan el 2, bacán, pues, es aplicación directa. Pero si no te lo dan, entonces tienes que buscar la manera de cómo colocarlo, de acuerdo, en tu resolución de ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí estaría, de acuerdo, lo que vendría a ser el seno del ángulo doble. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí entonces tenemos el seno del ángulo doble en un ejemplo, ¿no? De dos situaciones diferentes. ¿Ya? Vamos con un tercer ejemplo, que es este que está aquí, la cual nos dice lo siguiente. Si tangente de x es igual a 2, calcular el seno de 2x. Profe, ¿cómo yo calcularía el seno del ángulo doble sabiendo que su fórmula dice lo siguiente? Que es igual a 2 veces el seno de la mitad del ángulo por el coseno de la mitad del ángulo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto, profesor? Complicado a simple vista, ¿no? Ya, no te preocupes. Mira lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar primero el dato que te da el ejercicio. El ejercicio te dice que tangente de x es igual a 2. Entonces, vamos a decir por aquí lo siguiente. Mira, profesor, tangente de x, así como dice que es igual a 2, yo podría decir que esto es 2, ¿de acuerdo? 2 sobre 1. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo quiero ver así y no simplemente como 2? Porque tú muy bien sabes, por razones trigonométricas, que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, profe, ¿y eso para qué me va a servir? Pues te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque con eso vamos a construir un pequeño triángulo. ¿De acuerdo? Cada vez que tú no tengas la información, ¿de acuerdo? La información para resolver el ejercicio, porque tú necesitas seno y coseno, y ambos dependen de la hipotenusa. Entonces, yo no conozco la hipotenusa.
¿Qué debo de hacer, profesor? Vas a formar justamente tu triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahí está tu triángulo rectángulo. Y dices aquí lo siguiente, ¿no? Profesor, esto vendría a ser X. Y la tangente, cateto opuesto vale 2, cateto adyacente vale 1. Ahora, creo que a estas alturas, la mayoría sabe que para calcular la hipotenusa se tiene que hacer el famoso teorema de Pitágoras. 2 al cuadrado 4, más 1 5, y como 5 no tiene raíz exacta, la hipotenusa será raíz de 5. ¿De acuerdo? Chicos, ya conozco en este caso todos los tres lados del triángulo. ¿Y eso, profe, para qué me va a servir? Pues justamente te va a servir para calcular el seno del ángulo doble. Entonces decimos por aquí lo siguiente. El seno del ángulo doble, es igual. El seno del ángulo doble es igual a 2 veces, y acá solamente reemplazamos. Bueno, ya sé cuánto vale el seno de x. Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, esto es igual a 2 sobre raíz de 5. Por coseno de x, profesor. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso también es 1 sobre raíz de 5. ¿Esto para qué me va a servir? Pues básicamente para poder calcular el seno del ángulo doble. Decimos por aquí, chicos, entonces que el seno del ángulo doble es igual, arriba me quedaría 2 por 2, 4, por 1 sería 104, sobre raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, y eso es igual a 5. Entonces el seno del ángulo doble es igual a 4 quintos. Y de esa manera, chicos, nosotros hemos calculado lo que vendría a ser el seno del ángulo doble. Entonces, cada vez que tú veas un ejercicio donde te dan un dato que por ahí de repente no le puedes sacar mucho provecho, entonces ve a lo clásico, ¿no? Que es utilizar las las razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿De acuerdo, chicos? Aquí entonces estaría el ejemplo número 3, o el ejemplo C, como nosotros lo hemos colocado aquí. ¿Bien? Continuamos con un cuarto ejemplo y último, que dice de la siguiente manera. ¿A qué es igual 4 seno al cuadrado de 2x por coseno al cuadrado de 2x? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, de repente por ahí tú me dirás, ¿no, profe, eso? Seno, coseno, sí, me da indicio de que es por ahí de repente el seno del ángulo doble. Pero al cuadrado, o sea, ahí yo podría aplicar incluso lo que es identidades trigonométricas, ¿no? Pitagóricas, qué sé yo. Ya, no, ten cuidado. Cuando ves seno y coseno juntitos, tú no puedes pensar en otra cosa que no sea el seno del ángulo doble. Ojo, siempre y cuando los ángulos sean iguales, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí debe de ser el seno del ángulo doble de algo. Pero este 4, este cuadrado, todavía no la tengo claro. Sin embargo, sé que 4 también es 2 al cuadrado. Entonces, esto lo puedo expresar así, como 2 seno de 2x por coseno de 2x y todo eso al cuadrado. O sea, lo podría expresar así y no habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Y ahora sí, mira, ve justamente lo que te decía, ¿no? Ahí es donde aparece tu ángulo doble. Es por coseno, chicos, chicas, es el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Es el seno del ángulo doble. Y el ángulo doble es 4, seno de 4x. Pero esto de aquí va a estar elevado al cuadrado. Que puede estar expresado así o también podría estar expresado de la siguiente manera. Como simplemente seno al cuadrado de 4x. Ambos son completamente válidos, ¿de acuerdo? Ambos son completamente válidos y aceptables a la hora de resolver problemas.
¿Sí? Entonces, ahí tendríamos a que es igual 4 veces seno cuadrado de 2x por coseno cuadrado de 2x. ¿De acuerdo? El seno cuadrado del doble, básicamente, ¿no? Y ya estaría. Así como ves aquí, ¿de acuerdo? Son ejemplos básicos, ejemplos sencillos, pero son situaciones que de repente por ahí, en algunos ejercicios, sobre todo de tu guía, vas a encontrar a la hora justamente de resolver ejercicios de este tema. ¿Ya? Estos son, vuelvo a repetir, situaciones básicas. Ya las situaciones, digamos, de nivel intermedio avanzado, ya nos van a exigir un poquito más de conocimientos previos, ¿no? Saber razones trigonométricas, saber de repente por ahí lo que vendría a ser productos notables, ¿no? Suma de cubos, diferencia de cubos, suma de cuadrados, diferencia de cuadrados, binomios diferencia de cuadrados, Legendre y cosas así. ¿De acuerdo? Y tú ya sabes que esta parte de trigonometría, la parte algebraica, siempre va a depender muchas veces de las identidades, ¿no? Entonces, de las identidades algebraicas, ¿no? Que son los productos notables. Sí, chicos, entonces hasta aquí estaría con respecto al seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la segunda fórmula de esta semana, que es el coseno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Aquí viene el detalle. Como puedes observar, el coseno del ángulo doble tiene una fórmula que le vamos a llamar la fórmula general, pero también tiene dos fórmulas que se les va a conocer con el nombre de ángulo doble por degradación. ¿De acuerdo? Curiosamente, estos ángulos dobles por degradación más adelante me van a ayudar a formar lo que nosotros vamos a conocer en la semana número 4, lo que vamos a llamar principalmente ángulo mitad. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso lo vamos a ver, vuelvo a repetir, más adelante en el tema de ángulo mitad. ¿Sí? Lo que quiero que sepas aquí es básicamente, ¿de acuerdo? Básicamente, en qué situación debo de aplicar, ¿de acuerdo? Los casos que justamente diferentes del coseno del ángulo doble que se me puedan presentar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener bastante cuidado en saber qué fórmula aplicar. Lo bueno es de que en la mayoría de ejercicios, el que crea el problema o el que plantea el problema, ¿de acuerdo? Muchas veces te da una situación, ¿de acuerdo? En las cuales la aplicación es bastante obvia, entre comillas, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar justamente con los ejemplos, ¿sí? Mira, me dicen calcular el coseno del ángulo doble, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar, mira, yo sé que de repente por ahí debería empezar con la fórmula, o perdón, con la letra A, el ejemplo A, pero vamos a romper un poquito el esquema, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el ejemplo C. Dice, simplificar la siguiente expresión. Coseno de 2x sobre coseno de x más seno de x. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cómo se haría esta situación? Bien, en primer lugar, observa de que en tu ejercicio, ¿de acuerdo? En tu ejercicio, te aparece coseno y seno y aparece el coseno del ángulo doble. Entonces, eso que está ahí es un indicio de qué es lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Lo que tienes que hacer básicamente, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer básicamente es, ya, lo que tienes que hacer básicamente, ¿qué cosa es? Pues básicamente lo que tienes que hacer es calcular el coseno del ángulo doble utilizando cualquiera de las tres fórmulas. Ahora, si aparece coseno y seno a la vez, es un indicio bastante grande de que vas a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué, profesor? Claro, porque es la única fórmula donde aparecen coseno y seno a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? El criterio siempre va a estar ahí. Si aparecen seno y coseno a la vez, allá. Entonces, para que yo utilice esa información, lo más recomendable es que aparezca también coseno y seno a la vez en la fórmula del ángulo doble. Entonces, vamos a reemplazar por aquí.
¿De acuerdo? Decimos lo siguiente. Decimos que el coseno del ángulo doble en la parte superior, en la parte del numerador, sería igual a coseno al cuadrado menos seno cuadrado sobre coseno de x más seno de x. ¿De acuerdo? Eso de ahí vendría a ser justamente lo que se obtiene a la hora de desarrollar pues el coseno del ángulo doble. Ahora, hay que tener un poquito de sentido común, ¿de acuerdo? Con lo que tenemos arriba. Son dos números que están elevados al cuadrado y se están restando. ¿Qué producto notable, de acuerdo, se usa cuando tenemos dos números al cuadrado y se están restando? Su nombre mismo lo dice. Es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se desarrolla una diferencia de cuadrados? Se desarrolla de la siguiente manera. Esto de aquí es igual al producto de la suma, en este caso coseno de x más seno de x, por la diferencia coseno de x menos seno de x. ¿De acuerdo? Y abajo, ¿qué cosa me quedaría? Bueno, abajo de hecho te quedaría pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos ahí a aprovechar lo que es la magia de la tecnología y vamos a copiar y pegar esta información. Ahí está. Chicos, observen por favor que arriba y abajo, ¿de acuerdo? Las identidades de coseno de x más seno de x se parecen. Entonces los puedo simplemente simplificar, quedándote así que finalmente a la hora de simplificar esta expresión, lo único que te quedaría finalmente es coseno de x menos seno de x. Y esa, mi estimado, mi estimada, sería la respuesta a este ejemplito. ¿De acuerdo? Letra C. Entonces, como puedes observar, ¿no? Aquí hemos utilizado el criterio de la fórmula general, ¿de acuerdo? Que es coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en una parte de tu ejercicio aparecían, esas dos identidades o esas dos razones. Vamos con la letra B, mira, la letra B, ¿qué nos dice? Si coseno de x es igual a 0,4, calcular coseno de 2x. Ajá. Aquí ya no me conviene utilizar la primera. ¿Por qué? Porque dice la primera que es coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ah, pero fácil, profe. Haga como el ejemplo anterior, ¿no? Donde si no conocía algo, utilizaba el triángulo rectángulo y luego reemplazaba. Podría ser, ¿de acuerdo? No es una mala idea. Pero ¿cuál es el detalle? Que si a mí me han dado solamente el coseno, hay una fórmula para aplicar coseno del ángulo doble donde solamente se utiliza el coseno. Y es justamente el coseno de ángulo doble por degradación. ¿De acuerdo? Donde el coseno de ángulo doble por degradación, hay que tener cuidado aquí, ¿ya? No es que este 2 se esté multiplicando, no es que sea 2x, sino que es coseno cuadrado de x. ¿Ya? Hay que tener ahí cuidado. Entonces, yo puedo utilizar justamente ese dato de coseno de x aquí en la fórmula. Ah, profe, entonces quiere decir que para calcular el coseno del ángulo doble, ¿yo puedo conocer solamente el coseno de la mitad? Sí, porque hay una fórmula donde puedes sacarle provecho. Lo mismo sería de manera análoga con el seno. ¿De acuerdo? Si a ti solamente te dicen que el seno de x es igual a 2/5, allá también puedes utilizar el primer criterio en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, para ambos casos se hubiera hecho o se hubiera dado la misma solución. ¿De acuerdo? Mira, vamos a resolver este coseno de x igual a 0,4. ¿De acuerdo? Esto obviamente se tiene que transformar en una fracción. Esto es lo mismo que decir coseno de x es igual a 0,4, que es 4 entre 10,
que simplificando sería 2 quintos. Y ahora, para calcular, de acuerdo, el coseno del ángulo doble, pues voy a utilizar la fórmula del ángulo doble por degradación, ¿no? Para ser más preciso, la segunda. Entonces, coseno de 2x sería igual a 2 coseno al cuadrado de la mitad menos 1. Entonces sería 2 y vamos a reemplazar coseno de x. Coseno de x es 2 quintos. ¿De acuerdo? Es 2 quintos al cuadrado. ¿De acuerdo? 2 quintos al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Esto a qué sería igual? 2 al cuadrado sería 4 y 5 al cuadrado sería 25. Todo esto menos 1, no te olvides. 2 por 4 sería 8 sobre 25 menos 1. Profe, ¿y esto a qué sería igual? 25 por 1, 25. 8 menos 25 sería simplemente menos 17 sobre 25. Y estaría. Eso es el coseno del ángulo doble cuando el coseno del ángulo mitad o el coseno de x simplemente vale 2 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes observar, muchos de los ejercicios, ¿de acuerdo?, van a ser de aplicación directa, pero hay que tener ese indicio, básicamente, ¿no?, de poder utilizar correctamente lo que es las fórmulas de ángulo doble. ¿De acuerdo? Entonces, profe, y aquí en el ejemplo A, bueno, aquí en el ejemplo A puedes utilizar cualquiera de los 3 criterios, ¿no? Puedes utilizar la primera, la segunda, la tercera, igual te va a salir. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar ya utilicé la primera, he utilizado la tercera, me faltaría la segunda. Entonces, esto puede ser igual a 1 menos 2 veces seno de la mitad del ángulo, que es 37 grados, al cuadrado. ¿De acuerdo? 1 menos 2 veces seno cuadrado de 37 grados. Y bueno, esto de aquí ya se puede resolver. Sería 1 menos 2. Y el coseno, el seno cuadrado de 37. Seno de 37 es notable. Esto es 3 quintos. Entonces será 3 quintos al cuadrado. Listo. ¿Cómo se resuelve esto? Esto sería igual a 1 menos 3 al cuadrado 9 por 2, 18 sobre 5 al cuadrado 25. ¿Y a qué sería igual esto? 25 menos 18 es 7 y todo esto sobre 25. Y ya estaría. La demostración a qué es igual el coseno de 74. Listo. Entonces, simplemente lo único que vuelvo a repetir tienes que tener en cuenta, ¿ya?, es de que nosotros a la hora de resolver problemas vamos a tener el criterio justamente de saber qué cosa vamos a reemplazar. Sí, aquí he reemplazado el primero, el primero de ángulo doble por degradación, pero tranquilamente podría haber hecho lo mismo con los otros dos. ¿De acuerdo? El ejercicio hubiera salido tal cual. Ya, entonces ahí estaría el coseno del ángulo doble. Bien, listo. Vamos a pasar ahora a la tangente del ángulo doble, de acuerdo, que simplemente es una fórmula, al igual que el seno, ¿no? Sería tangente del doble es igual a 2 veces la tangente de la mitad sobre 1 menos la tangente al cuadrado de la mitad. Sí, entonces aquí la aplicación es un poquito más directa, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, simplemente sería 2 veces la tangente de 37 grados sobre 1 menos la tangente al cuadrado de 37 grados. Y ya estaría. Operando esto, chicos,
¿De acuerdo? Operando esto ya, ¿no? Sería lo siguiente. Me quedaría aquí arriba 2 veces la tangente de 37. La tangente de 37 es 3 cuartos. O sea, 2 sobre 3 cuartos. Sobre 1 menos 3 cuartos. Y esto lo voy a copiar y pegar. 1 menos 3 cuartos, pero al cuadrado. ¿Sí? 1 menos 3 cuartos, pero al cuadrado. Y ya estaría. Arriba, ¿qué cosa me queda? Pues arriba te va a quedar lo que vendría a ser, vamos a dejarlo así, ¿ya? 6, 2 por 3, 6 cuartos. Lo vamos a dejar así, como 6 cuartos. Al final vamos a simplificar, obviamente, ¿no? Y abajo me quedaría 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. 16 menos 9 es 7 sobre 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Simplificamos por aquí, le quitamos cuarta a cada una de ellas. Cuarta 1, ¿de acuerdo? Cuarta 4, ¿sí? Y entonces aplicamos lo que es extremos y medios. Y me quedaría finalmente, ¿de acuerdo? 6 por 4, 24 sobre 7. Y ya estaría ahí justamente el cálculo de la tangente de 74. ¿De acuerdo? De manera análoga se va a hacer con la letra B. ¿De acuerdo? Este ya es un pequeño reto para ti, obviamente, para que tú lo puedas resolver. ¿Ya? Vamos con la letra C, el último ejemplo, la cual nos dan una situación gráfica y me piden calcular el valor de X. ¿De acuerdo? Ahora, como puedes observar, obviamente la tangente de alfa va a aparecer en uno de los triángulos. Para ser más exactos, en el triángulo de color verde que estoy sombreando, ¿de acuerdo? Aparecería la tangente, ¿ya? La tangente de alfa solamente, ¿no? La tangente de alfa sería igual a 4 sobre x. ¿De acuerdo? 4 sobre x. ¿Y dónde aparecería, profesor, la tangente del ángulo doble? Pues aparecería en todo el triángulo, ¿no? Ahí está. ¿A qué sería igual esto, profesor? Esto sería igual, ¿de acuerdo? Esto sería igual, tangente de 2 alfa sería igual a cateto opuesto 9, cateto adyacente x. Ahí está. Profe, ya, ¿y qué cosa voy a hacer con esta información? Pues fíjate, ya tienes la tangente del ángulo doble. Entonces, de frente nada más, puedes aplicar el criterio de la fórmula, pues. ¿Qué es lo que vas a decir? Pues vas a decir que la tangente de 2 alfa es 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Y eso sería igual a 9 sobre x. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y luego qué haces? Bueno, esto de aquí ya se convierte en fracciones netamente, ¿no? El x pasa a multiplicar, me quedaría 2x por la tangente de alfa, que es 4 sobre x, igual a 9 por 1 menos la tangente cuadrado de alfa sería 16, que es 4 al cuadrado, sobre x al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y listo. Finalmente, aquí las x se van a simplificar, ¿de acuerdo? Las x se van a simplificar y me quedaría lo siguiente. S1 menos 16 sobre x cuadrado sería igual como x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto que está aquí.
Entonces, este x al cuadrado paso a multiplicar aquí. 2 por 4, 8. Por x al cuadrado sería 8x al cuadrado. Igual, y este 9 multiplicaría por x al cuadrado menos 16. Sería 9 por x al cuadrado, 9x al cuadrado, menos 9 por 16, que es 144. ¿De acuerdo? 144. Finalmente, el 8x al cuadrado pasa a restar, me quedaría x al cuadrado igual a 144. Y obviamente, ¿qué número al cuadrado te va a dar 144? Eso es el valor de 2. Y se acabó. Ya estaría resuelto entonces el valor de x, ¿no? Que era justamente lo que te pedía el problema. ¿Ya? Entonces, como puedes observar, también se va a aplicar la tangente del ángulo doble, ¿de acuerdo? En situaciones netamente gráficas, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que tener bastante criterio a la hora de desarrollar, porque muchas veces también vamos a encontrar ejercicios donde se tiene que aplicar ecuaciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Y tenemos que estar preparados, pues, básicamente para todo, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estaría lo que nosotros conocemos como, ¿de acuerdo? La tangente del ángulo doble. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Hablando de fórmulas auxiliares de ángulo doble. ¿De acuerdo? En la cual vamos a encontrar bastantes fórmulas de ángulo, bastantes fórmulas auxiliares de ángulo doble, pero nosotros en esta ocasión solamente vamos a hacer énfasis en 3 de ellas, ¿ya? Aunque hay una cuarta, ¿no? Que vendría a ser la primera que te han dado justamente aquí en la lista, ¿ya? Pero esto tranquilamente se puede demostrar, ya que también es una diferencia de cuadrados y vas a llegar a la misma conclusión, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, le voy a dar más prioridad a los 3 últimos, que en este caso hay ejercicios directos en tu libro, en tu guía, ¿no? Como es, por ejemplo, el problema número 4, ¿de acuerdo? Como profesor puedo desarrollar un ejercicio donde me dan la suma de seno más coseno es igual a 1/3 y me piden el seno del ángulo doble. Bien. La fórmula, chicos, auxiliar, la primera de ellas, es algo bastante obvio, ¿de acuerdo? Si nosotros nos ponemos a recordar el tema de identidades trigonométricas, ¿sí? Nosotros cuando teníamos seno de x más coseno de x al cuadrado, todo al cuadrado, esto decíamos que era igual a 1 más seno, 2 veces, perdón, seno de x por coseno de x. Pero eso era antes justamente de saber que 2 veces seno de x, coseno de x, ahora que ya conocemos el tema, es el seno del ángulo doble. Entonces, yo tranquilamente, esto que ves aquí, ¿de acuerdo? Esto que ves aquí, 1 más 2 veces seno de x, coseno de x, eso yo lo podría simplemente representar como el seno de 2x. Porque ya sé ahora la fórmula del ángulo doble. Entonces, vamos a utilizar este criterio en el desarrollo de este problema número 4. Observa. Tenemos por aquí seno de x más coseno de x. Yo sé que al elevarlos al cuadrado a ambos, ten cuidado, tengo que elevarlos a ambos al cuadrado. O sea que esto lo elevo al cuadrado, esto también lo elevo al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Bueno, la fórmula auxiliar es 1 más el seno del ángulo doble igual a ¿quién? A 1/3 al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. O sea, sería un noveno. Chicos, ya está el ejercicio. Si solamente me piden el seno del ángulo doble, entonces este 1 que está sumando, pues pasa al otro lado restando. Entonces decimos por aquí lo siguiente, ¿no? Profe, el seno del ángulo doble, entonces será igual
a 1/9 menos 1. Y aquí hay que saber operar esto. Cuidado con decirme que sale 8/9. No sale 8/9. El seno del ángulo doble será igual a 1 menos 9 por 1 sería 9. 1 menos 9 es menos 8. Y todo eso sobre 9. Y eso sí sería, ¿de acuerdo?, el desarrollo para el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? El seno del ángulo doble entonces será igual a menos 8/9. La respuesta sería la letra D. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Las fórmulas auxiliares, en cierta medida, pues, nos van a ayudar, ¿de acuerdo?, a desarrollar un ejercicio mucho más rápido, ¿no? Pero eso sí, siempre y cuando nos acordemos de ello. ¿Ya? Entonces ahí está la aplicación de la primera fórmula auxiliar. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ajá, preguntita número 6, preguntita de examen de admisión San Marcos. Dice, calcula el máximo valor de la siguiente expresión. ¿De acuerdo? Y observa esto que está aquí. Coseno a la cuarta menos seno a la cuarta. Si tú observas la tabla, coseno a la cuarta menos seno a la cuarta es coseno del ángulo doble. Entonces vamos a colocarlo por aquí. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Y cuál es la siguiente que voy a utilizar? Bueno, aparece seno de x por coseno de x. Tú ya sabes muy bien que cuando aparece seno de x por coseno de x, eso es el seno del ángulo doble. Siempre y cuando el ángulo doble al inicio tenga el 2. Si no tiene el 2, ya sabes, habíamos hecho un ejemplo similar, cómo adaptarlo de acuerdo a la formulita, ¿sí? Entonces ahí está, vamos a utilizar estos dos criterios y a ver qué sale, ¿sí? A ver, coseno a la cuarta menos seno a la cuarta, bueno, ya sabemos que es el coseno del ángulo doble, ¿sí? Lo dice la fórmula auxiliar. Ahí está. ¿Ya? Pero acá tengo más 3 medios seno de x por coseno de x. Y pareciera, ¿no?, de que esto es un ángulo doble, pero el problema es que le falta el 2 al inicio. Entonces lo que voy a hacer, ya sabes, es el famoso quita y pon, ¿no? Así como voy a agregar, multiplicarlo por 2, también voy a aprovechar en dividirlo entre 2. Entonces de esa manera yo ya me aseguro de que aparezca justamente el seno del ángulo doble. ¿Sí? Ahí estaría entonces el seno del ángulo doble. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo me quedaría? Coseno de 2x. Un momento. Coseno de 2x más 3 por 2, y abajo me quedaría 2 por 2, o sea, más 3 cuartos, y 2 veces seno por coseno es el seno del ángulo doble. Chicos, y el ejercicio me dice calcular el máximo valor. Esto que está aquí, ¿de acuerdo?, es tema de la semana pasada. ¿Cómo calculamos el máximo valor cuando los valores de seno y coseno, los ángulos, perdón, de seno y coseno son iguales? Esto era una formulita. ¿Qué te decía la formulita? Que el máximo valor de esta expresión era igual a ¿quién? Máximo valor. Claro, ahí está. De repente por ahí más de uno en su casa, ¿no?, ya se dio cuenta. Profe, el máximo valor era simplemente la raíz del valor que acompaña el seno al cuadrado, o sea, 3 cuartos al cuadrado, más el valor que acompaña al coseno al cuadrado. Profe, no hay nada. No, sí hay. Solamente que no está de forma explícita. Es 1. ¿De acuerdo? Entonces será más 1 al cuadrado. Ahí está.
Chicos, y todo esto no te olvides, tienes que sacarle raíz cuadrada. Ya está, pues. ¿Cuánto te quedaría esto? A ver. Sería raíz cuadrada de 9 sobre 16 más 1. ¿De acuerdo? Y todo esto sácale la raíz cuadrada. ¿Sí? Y operar pues esa fracción, ¿no? Sería 9 más 16, perdón, 9 sobre 16 más 1. Esto simplemente sería 16 por 1. 16 más 9 saldría 25. ¿De acuerdo? Saldría la raíz cuadrada de 25. Un momento. La raíz cuadrada de 25, ¿sí? Sobre 16. Y bueno, esto se puede operar fácilmente, ¿no? La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Chicos, chicas, hemos encontrado el desarrollo a esta pregunta de examen de admisión San Marquitos. Así como este ejercicio, chicos, vamos a encontrar un montón ahora en los últimos exámenes de admisión de San Marcos. Entonces tenemos que sí o sí saber cómo desarrollar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabes, cada vez que yo vea un ejercicio de este tipo, por favor, debemos tener, de acuerdo, en cuenta los conocimientos previos que ya hemos visto, ¿sí? En las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, por favor, ese es el único consejo que te voy a pedir que lo tengas en cuenta el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces ahí estaría el desarrollo a este ejercicio. Vamos con el último, la cual dice, si la raíz de tangente de x más raíz de cotangente de x es igual a 5, calcular el seno del ángulo doble. Ajá. Profe, la fórmula donde aparece tangente más cotangente es la segunda. Tangente más cotangente. O sea, ¿va a utilizar este? Sí. Pero para que aparezca tangente más cotangente, tengo que eliminar esas raíces. Y la única manera de eliminar esas raíces, yo sé que tú y yo estamos de acuerdo, simplemente es elevar al cuadrado. Elevamos a ambos al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa me quedaría, profe? Pues te quedaría lo siguiente. Tangente al cuadrado de x, perdón, raíz cuadrada de la tangente cuadrado de x sería solamente tangente de x, o, no, sí, tangente de x, más 2 veces la raíz de la tangente de x por la raíz de la cotangente de x, más la raíz de la cotangente de x al cuadrado. Raíz y exponente se van y te queda solamente cotangente de x. Igual a 5 al cuadrado, que es 25. Listo. ¿Ya está? Pero quiero que observes esto, por favor. Observa esto que está aquí. Raíz de tangente de x por raíz de cotangente de x. Eso es una identidad fundamental. Las recíprocas. Tangente por cotangente es igual a 1. Entonces me quedaría finalmente lo siguiente. Tangente de x más 2 por 1, que es 2, más cotangente de x igual a 25. ¿De acuerdo? Pero, ese 2 que está sumando, pues puede pasar al otro lado restando. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría que la tangente de x más cotangente de x es igual a 23. Ahí está. Y ahora sí, pues aparece justamente la fórmula auxiliar que quería aplicar, ¿no? Profesor, tangente más cotangente es 2 veces la cosecante de 2x. Y eso sería igual a 23.
¿Y por qué quería que aparezca, profesor, esa identidad auxiliar? Porque quiero que observes lo siguiente. Me piden calcular el seno de 2x y lo que tengo es cosecante de 2x. Y tú sabes muy bien que el seno y la cosecante son recíprocas. Si yo conozco la cosecante, de manera análoga también puedo conocer lo que es el seno del ángulo doble. ¿De acuerdo? Entonces, mírame lo que voy a decir por aquí. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría que la cosecante de 2x es igual a 23 sobre 2. Finalmente, si ya tengo la cosecante, como te dije, puedo también tener el seno del ángulo doble. Entonces digo que el seno del ángulo doble simplemente es la inversa de la cosecante, o sea, 2 sobre 23. Y eso, chicos, sería la respuesta a este problema tan bonito y tan interesante como lo es la pregunta número 8. ¿De acuerdo? Ahí estaría. Sí, entonces tranquilamente podría ser, por ejemplo, una preguntita de escolares 1 y por ahí de repente, ¿no? Incluso hasta Callao de repente por ahí podría decir que tranquilamente viene una pregunta similar, ¿no? Por el nivel y la dificultad. Ya, entonces, chicos, aquí nada más nos vamos a quedar de acuerdo con respecto a esta clase de ángulo doble. ¿De acuerdo? Te voy a pedir por favor de que todo lo que hemos visto aquí en clase esté copiado en tu cuaderno, por favor. Excepto esto que está aquí, ¿no? Solamente a partir de las fórmulas, ya me interesa, y los ejemplos, obviamente, me interesa que esté copiado en tu cuadernito, ¿sí? Así que nada, espero que te haya gustado la clase del día de hoy y conmigo pues será hasta otra oportunidad. Que tengas un bonito día, nos vemos.